Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo la Sabiduría de la Kabbalah. El día de hoy nos acompaña Marco Plasencia, instructor del Centro de Estudios, y hoy vamos hablando con él sobre el odio. Sí, mucho gusto de poder participar junto con todos ustedes. Muy agradecido. Así que podemos ir adelante, Sebastián. Muchas gracias. Gracias a vos. Normalmente conocemos como el odio como la antipatía o la aversión hacia alguna persona, cosa o lo que esté por ahí, cuyo mal deseamos a la misma vez, ¿no? Entonces, en la seguridad de Kabbalah también se habla sobre el odio, estudiamos el odio. Sí, por supuesto, porque tanto el amor como el odio son dos fuerzas que actúan dentro de nuestro entorno y afectan nuestro entorno, de tal modo que entendemos como odio aquello que nos hace sentir sufrimiento, desagrado. Y este desagrado puede provenir de una persona, de una cosa, de alguna situación. Al sentido contrario, el amor procede del placer o agrado que sentimos hacia el mismo tipo de cosas, personas, cosas o situaciones. Y es obvio que nosotros queremos alejarnos de aquellas situaciones, cosas, personas que nos causan quizás sufrimiento, quizás desagrado, y entonces decimos que odiamos. Al contrario, si nosotros sentimos agrado, atracción, entonces nos acercamos y decimos que sentimos amor. Entonces, en síntesis, el odio es querer modificar algo en beneficio propio o acercarlo más, y el amor es querer el bien de nuestro entorno. O sea, eh, ¿por qué existe este odio? Es la contraparte del amor. Si no existiera esta situación de odio, que entre paréntesis es nuestro punto de partida debido a nuestro egoísmo, no podríamos llegar a la sensación del amor. Entonces, esto nos permite actuar dentro de nuestra existencia. O sea, estas dos fuerzas nos permiten vivir y debemos entender que son necesarias ambas para poder, desde el odio, llegar a obtener la iluminación de la luz superior que nos lleva hacia el amor. ¿Y esto de dónde surge? El odio surge de nosotros como nuestro componente egoísta natural, y también del que tomamos de la sociedad. O sea, nosotros ya, por nuestro ser egoísta, estamos condicionados a querer acercarnos a aquellos que nos benefician y alejarnos a aquellos que nosotros percibimos que nos daña o nos causa malestar. Entonces, ya viene con nosotros, pero también desde el entorno nosotros podemos aprender eh, algunos comportamientos que también tienen que ver con el odio, porque parte de nosotros traemos y parte también tomamos del entorno de la sociedad. Y esto nos permite a su vez realizar el trabajo de corrección, porque nosotros debemos darnos cuenta de esta situación, de este odio que nosotros podemos llegar a experimentar, y viendo eso debemos querer atraer la luz para corregirlo. Eso. Ciertamente, creo que todos queremos vivir en una armonía, en paz, apartados del odio. Y como comentaba recién, o sea, cuando más nos acercamos a una persona es porque tenemos un interés y el cual nos da un placer o da una sensación agradable. Entonces, en estos supuestos, ¿no? Pues el amor y el odio, ¿cuál es el propósito del odio? ¿Por qué existe? El odio es una necesidad. En principio nosotros ya venimos con este egoísmo, este deseo de recibir, este deseo de tener el placer para nosotros mismos, y necesitamos llegar a una cualidad que nosotros no poseemos, que es adherirnos a las cualidades del superior o del creador. Entonces nosotros necesitamos esto como una referencia. El odio para nosotros es como un punto de partida de la falta total de querer conectarnos con nuestra realidad, con nuestro entorno, e incluso conectarnos con la espiritualidad. Y nosotros partimos de este punto que podríamos decir que es un punto de
0% de amor y queremos llegar a un punto de 100% de amor, conectarnos con la fuerza superior, conectarnos con la espiritualidad, entonces el odio nos sirve. En primer lugar, es una referencia y en segundo lugar, es algo que nosotros tenemos que llegar a descubrir qué es el odio y por qué está ahí ese odio y querer entonces corregirlo. Es necesario, porque sin el odio entonces nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de llegar a percibir o alcanzar el amor. ¿Cómo he entendido esto? Como conexión, tanto con nuestros semejantes como con la divinidad o la fuerza superior. También nos hablabas del deseo de recibir, y justamente ahí te quería preguntar si es algo inherente, es algo que está dentro de nosotros. Hemos sido formados de esta forma a través del odio, y también el amor, digo, pero más hacia el odio. ¿Quién despierta ese odio entre nosotros? Bueno, el odio y este deseo egoísta es nuestra constitución. Este deseo egoísta es lo que nos constituye, es nuestra forma de ser. Y este odio ya viene con nosotros desde el punto de vista de que así fuimos creados. La fuerza superior nos creó de esta manera para que nosotros pudiéramos trabajar, para que nosotros pudiéramos llegar a tener ese deseo de querer superar esta situación de odio, de querer avanzar. Entonces, nuestro mismo deseo ya nos trae lo necesario en la medida que nosotros sentimos nuestro entorno para querer sentir el agrado o desagrado. Entonces, en la medida que nosotros sentimos desagrado, entonces vamos desarrollando esta sensación de odio y vamos también poder teniendo conciencia de esto y podremos querer de alguna manera salir de ese estado, llegar a un estado avanzado, a un estado de corrección, conectándonos con la fuerza superior. Entonces, ya estamos configurados para que por medio de este despertar de estas situaciones que se nos van abriendo día a día, nosotros desde pequeños vamos aprendiendo que hay cosas que nos agradan y cosas que nos desagradan, porque las percibimos como que nos causan beneficio o placer o que nos causan daño o desagrado. Entonces vamos construyendo una escala hacia lo que queremos acercarnos. Y en principio nos parece que todo aquello que no nos trae un beneficio inmediato no lo queremos cerca de nosotros. No lo queremos, por ejemplo, un trabajo, un estudio, una persona. Eso no nos causa placer, no nos causa agrado, nosotros queremos alejarnos de eso. Después de a poco nosotros vamos aprendiendo y vamos descubriendo que nosotros podemos trabajar con eso, que en determinado momento podemos soportar cierta cantidad de desagrado para obtener un resultado posterior. Esa es una diferencia esencial que el ser humano tiene, de que el ser humano puede darse cuenta que en la medida que hace un esfuerzo por soportar alguna situación no tan agradable o desagradable, sí puede llegar posteriormente a un nivel más alto de agrado. Por ejemplo, hace un esfuerzo en un trabajo que no le agrada por tener un salario y con ese salario poder vivir. El hombre tiene o el ser humano tiene esa cualidad que es capaz de proyectarse y también de esta manera nosotros podemos, una vez que somos conscientes de que existe una fuerza superior que de alguna manera se despierta dentro de nosotros, y eso nos hace avanzar hacia querer conectarnos con esas cualidades superiores, y somos capaces de ver que ahí hay un beneficio, a pesar de que esto podría interpretarse como un sentido egoísta, pero nosotros siempre partimos desde nuestra constitución egoísta hacia el avance o hacia la corrección. Es importante entonces que nosotros pensemos que de alguna manera conectarnos con las cualidades superiores nos va a llevar a ser una mejor persona, y en la medida que somos conscientes de eso, estamos dispuestos a hacer esfuerzos por llegar a esa conexión. Bueno, otra definición del odio es que como que el yo quiere destruir la infelicidad que alguna situación o persona produce en el sujeto.
¿Por qué queremos destruir lo que nos hace infelices o que sentimos que odiamos? Es natural que nuestro deseo egoísta o instinto de conservación nos quiera a nosotros llevar fuera de las cosas que obstruyen nuestra felicidad o aquellos factores que nos amenazan tanto en el bienestar o la consecución de algún objetivo. Y debido al valor que nosotros le podemos asignar a esta situación de tranquilidad o a esta situación de que queremos llegar a obtener algo, entonces nosotros reaccionamos. Entonces, si uno percibe que hay una alta probabilidad de que algo nos dañe profundamente o nos haga sufrir o nos produzca un gran desagrado, entonces en ese sentido nosotros también estamos dispuestos a oponernos más fuertemente. Entonces, como partimos de esta cualidad nuestra de falta de amor, que, o sea, no queremos el bien del prójimo inicialmente, es algo que nosotros vamos desarrollando. Entonces, si percibimos una potencial amenaza de cualquier tipo, puede ser material, psicológica, de cualquier tipo, entonces el ego reacciona al nivel que le asigna la amenaza, porque si es una amenaza pequeña, probablemente bastará con no considerarla o apartarse un poco, por ejemplo, del camino que uno llevaba para evitarlo. Pero en la medida que percibe que esta amenaza es como importante, como que puede ser potencialmente muy dañina, entonces enfrenta. Y la manera en que el ego ve que eso puede eliminarse es, por supuesto, destruyéndolo, sacándolo de nuestro camino. Entonces nosotros debemos aspirar a corregir esos estados, porque también es cierto de que la sociedad, a medida que ha avanzado, ha establecido normas, porque nosotros sabemos que dentro de la sociedad no podemos tener cualquier comportamiento destructivo, porque la sociedad también nos está juzgando, nos está mirando. Entonces, en la medida que nosotros aprendemos a vivir en sociedad, vamos también de alguna manera queriendo controlar esas situaciones. Nosotros de todas maneras sentimos las sensaciones de desagrado, pero actuamos de forma más controlada, y en la medida que la persona quizás es menos desarrollada en el sentido social, en el sentido espiritual, está más dispuesta a cometer esa eliminación de lo que le produce desagrado con mayor fuerza. Entonces, todo este entorno, todo este camino de desarrollo que hemos tenido como civilización, como sociedad, nos ha permitido llegar a un punto donde, aparte de todo lo que hemos avanzado en cuanto a lo que se refiere a respetar al prójimo, también estamos llegando ahora a las situaciones que estamos viendo que debemos dar un paso más adelante y llegar hacia el amor al prójimo. En ocasiones también se da el caso de que este desagrado se proyecta hacia personas que son más cercanas, y esto también tiene una explicación sencilla, en el sentido de que mientras más cercano estamos a alguien, mayores posibilidades tenemos de descubrir en él algo que nos desagrada, o que de alguna manera esta persona que está cercana a nosotros se oponga a nuestros deseos, se oponga a lo que nosotros queremos llegar a conseguir. Entonces, claro, en ese sentido, si están más cercanos, también hay más posibilidad que nosotros podamos desarrollar este tipo de desagrado, este tipo de odio. Entonces nosotros también debemos utilizar esas situaciones que se nos presentan día a día para llegar a entender que es para que nosotros podamos corregirlo, porque aquello negativo en nosotros que no se manifiesta va a ser difícil que podamos corregirlo. Así que la manifestación del odio nos da la oportunidad para querer avanzar. Justamente hablabas de que a veces que vemos fuerza, ¿no? Claramente uno odia cosas muy sencillas a veces, y otras veces vemos en la televisión, también en las noticias, que hay personas que toman un arma y hacen actos de odio y más violentos. O sea, hay claramente una diferencia en el grado del odio, pero en la sabiduría de la Kabbalah, ¿cómo se puede explicar esto? Se puede explicar de varias maneras, en el sentido de que estas diferencias van de acuerdo con dos cosas. Primero, lo que hablamos anteriormente, debido a que nosotros
entendemos o percibimos como un nivel de amenaza en esto que nos está produciendo desagrado. O sea, no tan solo que nos produce desagrado, sino que también esto tiene la capacidad de destruir de alguna manera el entorno que nosotros queremos construir o las metas a las cuales nosotros queremos llegar. En la medida que nosotros entendemos eso, entonces estamos dispuestos a cometer acciones cada vez más radicales para tratar de despejar ese problema, esa dificultad que nos va a causar este gran desagrado o este gran problema, o sea, esta gran oposición a nuestro deseo. Entonces, y también se da el caso que nosotros llegamos por efecto de influencia de nuestro entorno, de que aprendemos estas conductas de odio y se nos enseña de alguna manera de que no podemos nosotros aceptar ciertas cosas de cierto tipo de gente o de cierto tipo de instituciones o de cierto tipo de situaciones y que nosotros entonces debemos reaccionar. Y se ve también que en la medida que se reúnen personas que tienen esta misma sensación de desagrado y empiezan a actuar en conjunto, entonces se potencian. Y así como nosotros decimos de que aquellos que quieren alcanzar la espiritualidad, si estudian juntos, potencian su esfuerzo, así también las personas que están inmersas en algún tipo de sensación de odio y se reúnen, entonces también se potencian y llegan a cometer acciones cada vez más elevadas en nivel de reacción, en nivel de agresividad, o sea, en tratar de llegar incluso a la destrucción de aquello que les produce desagrado. Te voy a hacer la última pregunta. Claramente el odio es un sentimiento muy fuerte. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cómo podemos combatirlo? En primer término, nosotros debemos llegar a la conclusión, primero, sentir que nosotros odiamos, porque nosotros podemos pensar de que solamente estamos tratando como de proteger nuestro entorno, nuestra familia, nuestra forma de vivir, nuestras ideas, pero más allá de eso debemos darnos cuenta de que eso está basado en nuestro egoísmo que nos lleva al odio. O sea, y debemos determinar que eso es odio, que no es amor, que estamos lejos de llegar al objetivo de incluso más allá de respetar al prójimo, e incluso ni siquiera eso, o sea, no estamos llegando al objetivo del amor al prójimo. ¿Por qué? Porque vemos que esta persona, que esta situación no se identifica con nuestra manera de ser, o sea, nosotros vemos que eso no es como nosotros, que es como opuesto. Y en la medida que vemos que no hay compatibilidad o que no hay manera de compatibilizar con eso, entonces nosotros desarrollamos este odio que puede llegar a ser destructivo. Pero nosotros debemos descubrir este sentimiento dentro de nosotros y querer corregirlo. Entonces, nosotros debemos pedir ayuda porque nuestra naturaleza egoísta, por supuesto que nos va a llevar a razonar de que estamos nosotros en lo correcto. Pero si descubrimos que es una falencia de esta luz superior, entonces nosotros podemos desear, expresar el deseo de conocer cómo llegar a hacer el bien, cómo podemos trabajar para adquirir el deseo de conexión con las cualidades superiores. Eso entonces es usar lo negativo que se revela para apartarnos y llegar hacia el bien. Bueno, muchas gracias Marco por acompañarnos. Gracias a todos por estar viéndonos. No queremos irnos sin antes. No olviden suscribirse. Si quieren saber más sobre la Kabbalah, déjenos sus preguntas en la caja de comentarios, son muy importantes para nosotros. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias, gran abrazo. Hasta luego.